hacéis todos sin trabajar? ¡Vamos, seguid picando! Ha habido un derrumbamiento y Nivek ha quedado sepultado en la mina. ¿Y por eso paráis? Vuestra vida vale menos que el mineral que sacáis en media hora. Si alguien cae, los demás seguís trabajando. Te voy a meter una bala por haber abandonado tu trabajo. No, no. Y para que los demás aprendan la lección, el que pare a ayudar a un compañero, morirá. Has matado a Sifa. Lo pagarás caro, mocoso. Vas a sufrir como nadie ha sufrido. Te arrepentirás de haber nacido. Un momento. El crío parece fuerte y valiente. Puede ser un buen cadobo. ¿Qué edad tienes? 12 años. Nuestro ejército necesita soldados jóvenes, llevando a la ceremonia de ingreso y que se despida de la familia. Ya sabéis, que se despida bien. Es uno de los países más ricos del planeta en minerales como oro, diamantes, estaño y tantalio. También tiene la mitad de las reservas mundiales de cobalto y el 70% de las del coltán, imprescindibles para la fabricación de ese móvil que tienes en tu bolsillo y casi cualquier dispositivo electrónico. Y esa dicha es su condena. República Democrática del Congo acumula décadas de violencia, un conflicto soterrado y brutal entre centenares de guerrillas y el ejército en su lucha por el control de los recursos, gobernantes corruptos y potencias internacionales que alimentan el enfrentamiento en su expolio del país, convirtiéndolo en un infierno en la tierra. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Millones de personas han sido asesinadas, violadas o se han convertido en desplazadas internas por culpa del conflicto abierto, especialmente en la región oriental, desde mediados de los 90. Y miles de menores se ven forzados a contribuir como mano de trabajo esclava en las minas o a luchar como niños soldado en las guerrillas, alimentando el ciclo sin fin de violencia. Niños como Nivek, protagonista de la gran novela gráfica El cielo en la cabeza, publicado por Norma Editorial, del que acabáis de escuchar un fragmento. Regardez pas dans les yeux. Est-ce que j'y peux si je suis curieux? Et là, tu dois rester debout, c'est ça? Qu'est-ce que tu fous? Pasé mi vida evitando los disparos de Kalashnikov, aprendí que la calle rápidamente se convierte en un río de sangre. Buena suerte a esos ángeles caídos. ¿Ya has mirado a los ojos de un niño soldado? No son dibujos animados lo que ve, sino dolor del Congo, sufrimiento de Costa de Marfil. Cuando la droga fluye por sus venas, su machete golpea tu cráneo, tu cuerpo yace en la guerra. Quand la mort est à tes trous, c'est pas pour te caresser le zob. Passer ma life à esquiver les coups de calache, à pioncer sur le canapé parce qu'il n'y a pas toujours assez de matelas. Quand c'est la guerre, les petits frères le sentent. J'ai appris que la rue devenait vite une rivière de sang. Y'a pas assez de pansement pour les blessures, pas assez de chance pour ces anges déchus. Tu captes mal, je vais te filer un aperçu. Imagine que c'est ton fils qui retrouve la balle perdue. 2 secondes avant que t'enfonces ton cas, as-tu déjà regardé dans les yeux d'un enfant soldat? Estos son algunos de los versos de Enfant Soldat, el niño soldado, del rapero francés de origen congoleño Grodash. Y hoy queremos hablar de lo que sucede en su país, en la República Democrática del Congo, aprovechando la publicación de este cómic. Y tenemos para ello a sus autores 2 referentes de la novela gráfica y el dibujo en España. El Premio Nacional del Cómic, Antonio Altarriba, y el Premio Nacional de Ilustración, Sergio García, acompañados por su compañera de vida y de profesión, Lola Moral. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días. Para los no iniciados en el noveno arte, ¿nos los presentas? Voy allá. Antonio Altarriba es novelista, ensayista, crítico, guionista, además de catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco. Autor de una docena de ensayos y novelas, además de una quincena de cómics, incluido El arte de volar, junto al viñetista Kim, con el que ganaron el Premio Nacional de Cómic en 2010.
En aquel libro abordaba la vida de su padre, anarquista exiliado durante la dictadura franquista, hasta sus últimos días en una residencia donde se quitó la vida en 2004. Altarriba ha colaborado con dibujantes reconocidísimos como Queco, Laura Pérez Bernetti, Luis Rollo o Sergio García. Un grande entre los grandes. Y no lo es menos nuestro segundo invitado. Sergio García, historietista e ilustrador, además de teórico del cómic, Premio Nacional de Ilustración en 2022, empezó su carrera en la revista Viñetas y luego se enfocó en el mercado internacional, en especial el francés. Ha colaborado con grandes editoriales de la ilustración, con medios como The New York Times, además de ser portadista de la prestigiosa revista The New Yorker. En España ha trabajado en revistas como El País Semanal y ha sido distinguido con numerosísimos premios internacionales. Impresionante currículum de ambos. Ya colaboraron en el libro Cuerpos del Delito sobre la antigua Yugoslavia y se han vuelto a aliar para dar vida a esta nueva novela gráfica junto a la colorista Lola Moral. Que es nuestra tercera invitada y es artista multidisciplinar, colorista, guionista. Ha trabajado junto a Sergio desde la época de la universidad, dando color a numerosos de sus proyectos, a otros muchos propios como cerámica, intervención de objetos y grabados. Bueno, tremendo trío, ¿eh? Tremendo trío. Y con ello nos vamos al Congo. De hecho, estáis escuchando a niños del Congo cantando en una escuela. Contemos de qué trata El cielo en la cabeza. El cielo en la cabeza narra la historia de Nibek, que a sus 12 años trabaja como mano de obra esclava en una mina de coltán y tras sobrevivir a un derrumbe es reclutado para convertirse en Kadogo, que significa niño soldado. Desde ese momento vive en un bucle de violencia desmedida que lo lleva a escapar y emprender el camino hacia Europa, ese Eldorado para millones y millones de personas que huyen de la violencia y de la pobreza. Antonio Altarriba, Sergio García, Lola Moral, crudos días, ¿cómo estáis? Crudos días. Días. Muchísimas gracias por venir. Dentro de lo que cabe. Hombre, tú estás muy bien, Antonio, que yo sé que tú estás muy bien, que te cuidan muy bien y que además se te ve en perfecta forma. ¿Por qué decidiste arrancar así la novela gráfica, con ese grado de violencia tan extrema? Bueno, porque creo que esta es una realidad que de alguna manera intentamos esquivar, no mirarla a la cara. Intentamos reducir el problema de la inmigración, que sabemos hasta qué punto es importante. Oímos todos los días en las noticias cifras de ahogados, de recién llegados, etcétera, pero no sabemos qué es lo que llevan detrás, ¿no? Y yo me pregunto, sobre todo viendo las reacciones de muchas personas a la hora de plantear este tema, si realmente queremos o estamos interesados en verlo o preferimos precisamente que exista o una verja o un velo o un muro, algo que nos lo oculte, o un país externo que se encargue de la tarea sucia y que no nos libere de quizá el problema de conciencia que tenemos, de algo que tú has dicho muy claramente, es decir, de ese sacrificio de los niños esclavos sacando coltán, extrayendo coltán en minas en condiciones muy peligrosas. Gracias a eso nosotros tenemos una conectividad en los móviles que nos hace sentir modernos, bien, a gusto. Entonces quizá hay un fondo de mala conciencia que es el que precisamente nos obliga a volver la mirada hacia otro lado. Bueno, mejor de esto no me entero, ¿no? Y nosotros lo que les ponemos delante, ojo, esto es lo que hay. Sí, lo que hay detrás de la pantalla negra del móvil, una crudeza extrema de vidas rotas desde sus inicios, que ha tenido que dibujar, supongo que con problemas de estómago, Sergio García, y luego ha entintado Lola Moral. ¿Cómo expresar toda esa violencia que cuenta la historia de Antonio? Pues no es fácil, porque efectivamente es muy complejo. Sobre todo la primera decisión que tomamos los tres era hacer un trabajo que no cayera en el exhibicionismo, ¿sabes? Y en la violencia gratuita, porque ya bastante violencia hay en el guión. Entonces fueron decisiones gráficas, sobre todo, las que nos llevaron a realizar pues eso, esa serie de metáforas visuales con las que normalmente trabajamos en el libro, que le dan una pátina de belleza y sobre todo intentan comunicar de una forma no demasiado agresiva, porque si no creo que iba en demérito del propio mensaje que Antonio quería transmitir, ¿no? Que es lo que realmente importa. Entonces tanto el dibujo como el color intentan hacer eso, ¿no? Reivindicar el mensaje de lo que se cuenta a través de un dibujo
que en este caso también tenía que ser alternativo y que tiene que ver también muy bien estéticamente con la gráfica que ya se hace en cierto modo en África, ¿no? A través del uso del perfil, de cierto tipo de proyección, y que identifique el qué con el cómo, el mensaje con cómo se cuenta ese mensaje. Porque las barbaridades por las que pasa Nivek desde el inicio de la novela gráfica son reales. Pues sí. ¿No ha salido de tu cabeza macabra y cruel? No. Sé que tengo en algunos sectores fama de personaje o de guionista retorcido, truculento. Bueno, una fama ganada a pulso. Sí, muy a pulso. Pero en este caso en concreto, precisamente yo creo que hemos ido haciendo en las sucesivas fases de creación progresivos cribados con respecto a las fuentes que me documentaban, que venían fundamentalmente de Jambo Congo. Yo creo que es una ONG que, a la que agradecemos dentro del libro la labor que está haciendo sobre el terreno en el Congo, y luego la labor que ha hecho de asesoramiento y de documentación con nosotros. Pues quizá el cribado que hemos tenido que hacer es el de dulcificar lo que nos contaban, porque la realidad, en este caso también, supera la ficción. Bueno, pues vamos a esa realidad. Aquí los oyentes la conocen bien y quien nos habla la conoce muy bien. Es una muy querida amiga mía, la que dirige Jambo Congo, y lleva más de 10 años trabajando en África y especialmente en la República Democrática. Así es como reciben a los musungus, así es como reciben a los blanquitos cuando llegan por allí. En el cómic aparece un personaje de una enfermera española que se llama Idoia. Esa persona, como se estaba contando Antonio, existe en la vida real, conoce muy bien el Congo y ha ayudado a Sergio y Antonio a documentarse para el cómic. Jambo, habari gani? Nzuri, jina lako ni nani? Jambo, Abarigani significa hola, ¿cómo estás?, ¿no? Hola, ¿qué tal estás? Eso y hola, ¿cómo estás? Abarigani o Idoia. Abarigani Nzuri sana, te diría yo, muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, Idoia Moreno es nutricionista, enfermera y cooperante. Y ha trabajado en países como Perú, Mozambique o Grecia. Nos acompañó en el especial sobre refugiados que hicimos desde la isla de Lesbos, pero sobre todo lleva 10 años trabajando en el este de la República Democrática del Congo con su ONG Jambo Congo, que significa Hola Congo, con proyectos como el suministro de agua potable, la construcción de escuelas o de paritorios o de centros de salud. La organización colabora además en la pequeña ciudad de Shabunda con las misioneras del Divino Maestro, que son una orden española de monjas que llevan 50 años allí y son ya una auténtica institución en la zona. Todo lo que cuenta el cómic es verdad. Desgraciadamente sí. Como me decía Antonio en las presentaciones, que la primera pregunta que siempre le hacen, como tú comentabas, es ¿te lo has inventado? ¿Es ficción? Y yo siempre digo, ojalá fuera ficción. ¿Barbaridades como cuáles? Pues barbaridades como los ritos de iniciación a los que someten a los niños soldados, que entre ellos está asesinar a sus familias, violar a sus madres, a sus hermanas, etcétera. Al final es una herramienta de romper toda raíz, ¿no?, de esos niños que son secuestrados pues de 6 a 15 años. Entonces, una vez que les obligan a ellos mismos a aniquilar a su familia, se aseguran de que luego a partir de ese momento el niño va a estar tan traumatizado y el único sentimiento de cariño, de pertenencia, va a ser ese nuevo grupo armado. Entonces, se aseguran que los niños no huyan para volver con sus familias. ¿Cómo es la situación en el Congo? Es un infierno. El país es maravilloso porque es una selva virgen espectacular y exuberante. Yo, que soy mucho de selva, es increíble. Pero la situación en la que llevan sumidas décadas desde la colonización no solo no mejora, sino cada vez va peor. Las misioneras que citabais que llevan allí 50 años siempre te dicen, parece mentira, pero es que año tras año tanto la hambruna, las muertes de los niños por enfermedades, la violencia, todo va en aumento y cada vez es más extremo. Entonces cada vez encontramos peor. Tú hablaste de Jambo Congo la primera vez que estuvimos aquí, cuando hablábamos de hecho también de tu trabajo en Lesbos, a donde me llevaste para hacer un documental que llamamos el infierno en el paraíso. Eso es otro infierno en la tierra el que hay en el Congo. ¿Qué viste tú la primera vez que llegaste allí, que te hizo quedarte y que te ha hecho ir volviendo año tras año?
Pues al final es un poco el tópico, pero la gente, ¿no? O sea, son gente que literalmente se mueren de hambre porque a nuestras escuelas o al centro de salud atendemos niños que llevan 4 o 5 días sin comer, literalmente que se desfallecen en la escuela o que vienen por inanición, ¿no?, al hospital. Entonces es una sociedad que está de verdad en el infierno, en la tierra. Y realmente es el tópico, insisto, pero son las sonrisas, lo que la gente te aporta, conversaciones en mi suajili súper rudimentario, que son conversaciones tontas, pero que el hablar con un niño, con una mujer en el mercado, para mí esas conversaciones es que me dan la vida, ¿no? Esa sororidad muchas veces, además, sobre todo entre mujeres, lo bonito que es hablar entre mujeres que vienes de no son mundos, 2 universos diferentes, y son momentos como muy mágicos. Que compensan todo el horror que tienen que ver esos niños y esas niñas. Nivek, el protagonista del Cielo en la cabeza, escapa de ese destino de violencia y decide viajar a Europa para encontrar una segunda oportunidad. Hoy ya es tarde, mañana cogeré lo que necesite para el viaje. Por la noche, cuando todos duerman, me iré. Pero ¿cómo vas a ir tan lejos? Ni siquiera sabes dónde están esos países. ¿Quieres llegar andando y sin dinero? Que es una locura. Solo tengo que caminar hacia el norte y llegaré. Tardaré meses, quizá años, pero llegaré. O morirás en el camino. Tienes que atravesar selvas y desiertos y, sobre todo, tierras habitadas por gente malvada. Tú puedes hacer la vida aquí, yo no. No me gusta ningún oficio, solo sé matar. El Congo no es para mí. No querías quedarte solo en el Congo, sino que el personaje siguiera su camino. Sí. Enfrentándose a otros horrores. Efectivamente, porque estuvimos precisamente hay un punto, yo creo que es un viaje común de todos, vengan de donde vengan, de todos los migrantes, es decir, hay un punto de rechazo en su lugar de origen que es el que les lleva a abandonar ese infierno del que tú hablabas, pero es que para alcanzar ese cielo que llevan en su cabeza, ese paraíso que ellos creen que van a poder encontrar aquí en Europa o en los países occidentales, tienen que hacer un larguísimo viaje. Uh-huh. Y ese viaje recuerda un poco el viaje de Ulises. Para mí son los Ulises contemporáneos los que realizan la aventura con grandes mayúsculas, ¿no?, arrostrando peligros que ponen que en muchos casos se juegan la vida con ellos y la pierden a veces. Y la pierden simplemente para poder encontrar una oportunidad, algo de lo que ni siquiera gozan en sus países de origen. ¿Y cómo dar color a un viaje, a esa epopeya de los Ulises contemporáneos, Lola? Bueno, hay historias que se cuentan sin color. África tiene color, tiene ritmo, tiene música, y eso se tenía que hacer notar y además tener un equilibrio con toda la historia que contaba Antonio y el dibujo de Sergio. Entonces yo he tratado con el dibujo de no caer en el estereotipo, que tampoco Antonio ha caído con la historia en el estereotipo, ni Sergio con el dibujo, que es bastante particular y condensa muy toda personal y suaviza la violencia. Fuerte. Sí. Y entonces con el color hemos hecho lo mismo. Hemos intentado que el color se adaptara a la narración, para que fluyera. Claro, pero va pasando de un país a otro, va yendo de una latitud a otra. Parte de una primera parte muy, muy explosiva, con unos colores más fuertes, y se va diluyendo a medida que llega a Europa y se adapta a cada capítulo, a cada lugar por el que pasa, ¿no? Y sobre todo he intentado huir de la estridencia de la violencia, ¿no?, que parece que pide que sean colores muy fuertes y muy llamativos. No hacía falta subrayarlo. No hacía falta, ¿no? Y, por ejemplo, no hay sangre, no hay el color de la sangre. Y sin embargo uno tiene la sensación de que hay sangre por todas partes en este cómic. Porque eso ya lo pone el lector, o sea, ya en la conciencia. Claro, acabas de decir esto y yo, ¿cómo que no hay ¿Cómo sangre? que no? Claro. No, si ahí muere hasta el sangre. apuntador. Claro. Pero... De hecho, eso es un gran reto para el dibujante, Sergio. ¿Cómo hacerlo? Nos recordaba en alguna parte el cómic a una versión en color del Guernica. De hecho, gráficamente y estéticamente, parte del Guernica que yo dibujé. Hice una versión del Guernica para el Museo Picasso de París, que era una crítica a la dictadura y a la guerra también. Y todos esos códigos que yo desarrollé estudiando la obra de Picasso, sobre todo inspirándome el dibujo primitivo, que es el que inspiró también a Picasso y a casi toda la vanguardia del principio del siglo XX, y la propia obra de la vanguardia del siglo XX la apliqué luego en el Cielo en la cabeza. O sea que en realidad, cuando dibujé el Guernica,
que se llamaba Guerra, la versión que yo hice, sirvió como punto de partida para luego hacer El cielo en la cabeza. ¿Por qué El cielo en la cabeza? Precisamente, en una cosa que habla tanto del infierno, el título es El cielo en la cabeza. Con una preciosa portada que ha hecho Sergio, un dibujo con la cabeza llena de estrellas. Bueno, la verdad es que nos costó un poco encontrar el título. Normalmente yo casi siempre cuando empiezo una historia lo primero que me viene es el título, pero en este caso, como hay tantas aventuras, hay tanto trasfondo, creo yo, hay tantos paisajes, hay tantos lugares, hay tantas peripecias, hay tantos personajes, resultaba difícil encontrar un título que lo englobara todo. Y fue esa maravillosa portada de Sergio precisamente la que me dio la idea del título, porque es un retrato de perfil del protagonista. En su piel está como tatuado los diferentes paisajes por los que va a ir atravesando a lo largo de toda África, y tiene un cabello constelado, ¿no? Es decir, tiene una constelación en el pelo, y entonces dije, claro, ya está, el cielo en la cabeza. Es decir, lo que mueve a estos emigrantes es ese cielo que ellos se imaginan, que van a encontrar al otro lado del Mediterráneo en cuanto abandonen esa tierra de penurias, de miserias, de sueños imposibles, ¿no? Y es lo que le impulsa a hacer todo el camino. Uh-huh. Es decir, es esa estrella de la esperanza de un futuro mejor, la que le mueve y la que en el fondo va haciendo el camino más que sus piernas o sus ojos. Hoy vamos a hacer ese camino con vosotros, porque es el camino que hace el protagonista, y tenemos a quien ha recorrido todo ese camino. Idoia, desde el Congo hasta Lesbos, sabe cuál es el camino que hacen todos esos niños, adolescentes, mayores. Vamos a empezar, de hecho, desde el principio, desde el parto. Esto es un parto real en tu clínica de Jambo Congo, allí en Sabunda. Sí, unos de los que asistí, sí. Bueno, como decíamos, tú trabajas con misioneras españolas en centros médicos en la zona. ¿Cómo es la situación sanitaria allí? ¿Cómo es dar a luz en un sitio como Sabunda, que está en mitad de la selva? Describe el lugar en el que tú estás, cómo llegar ahí y cómo es la vida. Sí, pues como decía, es el corazón, el interior de la selva congoleña. Llegamos por helicóptero de Naciones Unidas, por vuelos militares que nos dejan usarlos como misión humanitaria. Sí, porque no se puede llegar. Acceso directo por carretera no existe. Hay senderos por la selva, pero que puedes ir andando, como mucho en una moto, pero que tardarías en 2 meses. Suelen tardar más o menos en hacer los 400 kilómetros desde la capital. 2 meses. Sí. Entonces sí que es verdad que es una zona muy aislada, no hay luz en todo el territorio. Hace 2 años pusimos las fuentes de agua que citabais en un inicio, entonces, es como en la prehistoria. Yo hablando con amigas sanitarias, enfermeras, médicos, claro, matronas, cuando les digo eso, que asistimos sin luz, sin ningún tipo de aparataje, y lo único que tenemos es una ampolla de oxitocina, que es un fármaco que ponemos a cada mujer para intentar evitar en la medida de lo posible el sangrado. Pero claro, al final, pues como digo yo, ¿no? Suena bruto, pero tenemos que sacar al niño sea como sea. Pues a veces es subiéndonos 1 o 2 de nosotras apretando la tripa para que salga el niño. Si el niño así no sale, con una tela envolvemos a la mujer y cada una tiras de un extremo para sacar el niño. Porque claro, es que la mujer no se muera, ¿no? A veces esas mujeres han recorrido kilómetros y kilómetros para dar a luz, para llegar a la clínica. A veces incluso llegan con el bebé casi descolgándose por debajo de su vientre. Eso es, muchas veces, además, a veces son niñas jóvenes, tienen 14, 15 años, que como nuestro pequeño paritorio tiene fama, porque es, aparte de que es lo único que hay, sí que tienen fama que las tratamos muy bien, entonces ves a niñas que vienen andando solas de aldeas igual a 40, 50 kilómetros, y realmente es lo que tú dices, nos llegan, ¿no? Que van con la cabeza fuera, que directamente entre 2 las cogemos, las tumbamos en el paritorio y sale el niño directo, porque lo traen fuera casi. Y has comentado también una cosa, que habéis puesto muy recientemente toda una canalización, fuentes en el pueblo de Sabunda, que vienen aproximadamente unas 200.000 personas, que esto les ha cambiado la vida. ¿De qué manera? ¿Por qué?
Pues totalmente. Desde el punto de vista son más de 200.000 personas en las que había un solo chorro de agua. Entonces había incluso machetazos que he vivido yo por llenar la garrafa de agua, ¿no? Esto suponía que muchísimas niñas en edad escolar de primaria, bueno, desde los 3 años, no iban a la escuela porque su función era precisamente hacer cola durante todo el día en esa fuente para conseguir una garrafita de agua. Y sobre todo que la inmensa mayoría bebe agua del río, que es un río como el Amazonas, el río, un afluente del Congo, agua marrón. Esto supone que muchísimos niños mueran de parásitos intestinales, todo lo que implica, ¿no?, beber agua no potabilizada. Y además nos surgió, que era algo con lo que no contábamos, que me decían mis matronas y pacientes que asistían a la maternidad, que me quedé alucinando cuando me dijeron, es que además ha supuesto que nos dejen de violar. Y claro, me lo explicaban y me decían, porque claro, hasta ahora muchas veces nuestras hijas se adentraban en la selva pues para intentar buscar algún manantial de agua un poco más limpia, entonces pues caían en manos de estos grupos armados que las secuestran, las utilizan durante meses o semanas como esclavas sexuales y todo lo que la violencia, ¿no?, y la tortura que de ello deriva. De hecho, la violación de mujeres es un arma de guerra más en el Congo. ¿Qué opinas de cómo ha quedado reflejado este problemón en el cómic? Pues yo, como siempre les digo a los 3 autores, estoy inmensamente agradecida porque precisamente han puesto voz y cara. Claro, la gente ve dibujos, yo veo las caras de las miles de pacientes víctimas de violencia sexual, de todo tipo de violencias, de los niños soldados que llevo 10 años asistiendo. Entonces, son historias reales. Todas las historias que Antonio ha plasmado, desgraciadamente, como decíamos, son muy reales. Entonces, Congo está considerado el peor país del mundo para ser mujer por Naciones Unidas, porque es el país del mundo con más violaciones y con mayor muerte materna y del recién nacido. Entonces, está muy establecido la violación como arma de guerra, como herramienta de tortura, precisamente para hacerse con los territorios donde están estas minas, porque al final, además de las masacres, la violación se utiliza para desplazar a la población y que la gente huya de sus casas. Es algo que conoce muy bien Denis Mukwege, candidato al premio Nobel, un médico al que habéis dedicado el libro. ¿Nos podéis contar quién es? Sí, pues Denis Mukwege, como dices, fue premio Nobel de la Paz en el 18, en 2018. Es un personaje que yo creo, Idoia lo conoce mejor, que goza de un gran prestigio dentro de la República Democrática del Congo, y a lo que se dedica es a la reconstrucción ginecológica de todos estos casos de violación. Le llegan mujeres destrozadas porque, como Idoia dice, las violaciones son constantes y además son masivas, es decir, es que de lo que se trata es precisamente de utilizarlo como arma de guerra, como demostración de poder. Y no es pasar un mal rato para estas mujeres, sino que es que en muchos casos perder la vida o estar a punto de perderlas porque las lesiones que sufren son tremendas. De hecho, se dice en el cómic, allí se le conoce con el apodo del médico coseculos. En Congo, en Swahili, le llaman el médico que repara a las mujeres, porque, como decíais, ¿no?, ya no es solo la violación de que los 45 o 50 hombres que forman el grupo armado violen todos uno detrás de otro a la mujer, sino que una vez que terminan les introducen por la vagina el fusil, una botella de cristal rota, una botella de plástico ardiendo. Al final es un arma de guerra muy establecida porque mediante la destrucción un poco del útero de la mujer destruyes la sociedad entera. Entonces son mujeres muchas veces que pierden la vida desangradas, etcétera, y otras muchas que tienen secuelas ya no solo físicas, sino psicológicas de toda la vida. Tienen incontinencia urinaria, fecal, fístulas, etcétera, ¿no? Mueren por infecciones, consecuencia de toda esta tortura ya posterior a la violación en sí. Mukwege también trabaja en ese sentido, en recuperar a esas personas. De hecho, tú has visto algunas de esas mujeres que han estado con el doctor y que han salido adelante, que han podido sobrevivir y recuperar sus vidas. Sí, y el Mukwege, como decís, lo que hace es coser a las mujeres, o sea, lo que es una asistencia médica en el primer momento de reconstruirlas, pero tiene una parte muy importante que hacen terapia con ellas. Muchas mujeres se quedan allí 6 meses en un centro que tienen anexo al hospital, precisamente para desestigmatizarlas, para que ellas sean capaces de volver a sus aldeas de origen con dignidad y la cabeza alta, ¿no? Porque, claro, ya es no solo lo que tú has vivido, sino que encima la estigmatización que vives de que te han violado 50 hombres, de que eres sucia, de que tu familia te repudia, etcétera. Entonces hacen un trabajo psicológico muy importante de que se quiten la vergüenza que ellas mismas sienten. Lola, Sergio, aunque habéis evitado subrayar la violencia extrema que hay, no habéis podido evitar dibujarla y
entintarla y darle color. Creo, lo contaba Sergio en la presentación del libro, que ha habido momentos difíciles. Sí, y hemos hecho también una odisea, una travesía paralela a la de Nivek. Cuéntanos, ¿cómo? Pues Lola, contanos los dos. ¿Cómo ha sido dibujar un horror tal? Bueno, pues como te contaba, el problema es cuando tú te enfrentas al guión original. O sea, aquí se han establecido una serie como de cribas, porque es que realmente desde la primera vez que presentamos el proyecto a una editorial que no lo quiso aceptar, ya era por la dureza, porque le parecía que era como muy duro, ¿no? Entonces nos planteamos cómo abordar un tema, pero sin que se menoscabe la información que teníamos que dar. Y a mí personalmente, como dibujante, me ha costado muchísimo, porque yo vengo de un mundo, aunque he hecho algún libro adulto, de hecho Cuerpos del Delito ya tenía ese sesgo, digamos, pero en general yo trabajo haciendo ilustración infantil, entonces claro, el salto que uno da de dibujar libros para niños a dibujar esto pues es complicado. Y a mí personalmente, ya como dibujante, pues anímicamente me ha tocado muchísimo. Había momentos en que realmente no podía seguir adelante. Además, vosotros dos tenéis hijos. Sí. Y eso supongo que afecta, ver a un niño que de la edad por la que han pasado vuestros hijos, que... Claro. Sí, pero te digo una cosa, hemos estado muchos meses trabajando en el libro, pero ayer cuando escuché hablar a Idoia, casi me dolió más. Sí. Porque claro, estás como en una cápsula, estás trabajando, pero me tocó... Sí, Idoia cada vez que presenta un cómic, porque también presentó el que hicimos Juan Gallego, mi hermano y yo, que habla del drama del Mediterráneo, de la tragedia que ocurre en esa fosa común, y como la habíamos conocido a raíz de que ella dirigió la clínica de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, vino a presentarlos y es demoledora. Después de ella es difícil que los demás hablemos y contemos absolutamente nada. Claro, y transmite también, que eso es importante, porque... Ayer contabas también en la presentación, Antonio, que no queremos ver esta realidad y le echamos la culpa a las mafias como si eso fuera todo el problema. Sí, a mí esto es una cosa que me pone muy nervioso cuando oímos como argumentos a la hora de explicar el fenómeno de la migración. Es que, claro, esto son culpas de las mafias que se dedican a la trata de seres humanos, etcétera. No, es decir, las mafias lo único que hacen es aprovecharse de una situación en la que, por un lado, hay una necesidad acuciante de esperanza, de progreso, y por otra parte hay una demanda pero controlada, ¿no? Entonces eso es cómo funciona, es decir, confundir al que es el simple intermediario con el que es la causa. Yo creo que es muy importante destacar de que en realidad, en el fondo de todo esto, esa inestabilidad, esa miseria que está detrás de esos países es la que subvenciona nuestros pequeños confores, nuestras pequeñas conexiones automáticas, estas facilidades cotidianas a las que a veces no le damos importancia, ¿no? Y entonces es eso lo que pasa, es lo que nos consuela oír este tipo de explicaciones, de echarle la culpa a un tercero, porque yo creo que eso nos libera de los problemas de conciencia que pueda despertar. Su malestar financia nuestro bienestar, está claro. Y por eso son necesarios obras como esta, como El cielo en la cabeza, que firman Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral, a los que quiero dar las gracias por haber estado hoy en esta República Independiente de la Radio. Ahora tienen que seguir viaje, como Nivek, cuyo viaje nunca se detiene. Ellos están presentando la novela por todo el país, una novela gráfica que ya ha sido distinguida en el Festival Granada Noir y seleccionada para el Gran Premio de la Asociación de Críticos y Periodistas de Cómics de Francia, que ahí es nada. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir viaje por el Congo. La región estaba trufada de bandidos y grupos rebeldes Mai-Mai que asesinaban y violaban impunemente. En aquella tierra, los rebeldes eran la ley y la lucha por el control de las minas había convertido la región en una concatenación de abusos. Organismos de derechos humanos, políticos y ONGs se referían a aquella zona anárquica como Triángulo de la Muerte. De allí llegaban historias de rebeldes que mutilaban a sus víctimas, cortándoles la cara o abriéndoles el pecho para comerse su corazón. Y con aquellos tipos tenía que negociar un salvoconducto para que me dejaran avanzar por tierra hasta el próximo punto en el que en Congo volvería a ser navegable. Seguimos viajando y lo hacemos con alguien que ha hecho lo que muy pocos.
Como aquel protagonista del Corazón de las Tinieblas, el periodista Xavier Aldecoa ha navegado el río Congo. Recordemos a nuestros oyentes quién es este querido amigo. Xavier Aldecoa es corresponsal de La Vanguardia en África, cofundador de la revista 5W y autor de 4 libros sobre el continente, el último llamado precisamente Quijote en el Congo, en el que recorre los 4.700 kilómetros del río Congo, caudal de la riqueza y las cicatrices de todo un continente, y un libro del que forma parte el fragmento que acabamos de escuchar. Xavi, crudos días, buen día. ¿Qué tal, crudos días? ¿Cómo estáis? Oye, un placer como siempre tenerte y más para hablar de este libro tan apasionante. ¿Cómo se te ocurre embarcarte en esta travesía que, para los que hemos leído El Corazón de las Tinieblas, da miedo? Bueno, la verdad es que era un sueño infantil. Yo cuando era pequeño ya soñaba con la posibilidad de navegar ese río que está en medio del continente africano, en medio de un pulmón verde. Había una especie de serpiente azul que lo recorría de lado a lado, pero lo soñaba sin saber si era posible o no. Y desde hace varios años ya empecé a quitarme las excusas de encima de, bueno, más tarde, y al final decidí pues navegar el Congo desde las fuentes a la desembocadura, una locura que por suerte salió bien. Sí, ya lo hemos dicho aquí que hoy estamos hablando de la gran epopeya contemporánea, que es el viaje que hacen tantos desde los confines de las selvas, por ejemplo en el Congo, hasta nuestro continente. Tú has hecho un viaje epopeya. ¿Cómo ha sido? ¿Qué has sacado de esta travesía? Bueno, seguramente yo creo que es el viaje, la cobertura más bestia que he hecho nunca en mi vida. Llevo más de 20 años como corresponsal en África y he llegado al límite sin duda. O sea, pensar que fueron más de 2 meses y medio de navegación en los que había que atravesar pues, zonas controladas por grupos rebeldes, había que hablar de zonas de minería artesanal. Pero sobre todo lo que me llevo y lo que he aprendido es que un río como el Congo, que yo pretendía viajar o navegar solo, no lo puedes navegar solo. A mí me ayudó mucha gente, muchos congoleses que fueron muy generosos conmigo, que me echaron cables indispensables en momentos muy importantes, y cuando ya iba a bajar los brazos me empujaban un poquito más, y sin ellos no habría podido navegar este río. Así que me llevo sobre todo eso, que por mucho que quieras, este río o lo navegas con gente o con gente que te ayuda o es imposible. ¿Y cómo es ese río? Descríbenoslo. Bueno, yo creo que, mira, llevo 20 años desde ahora, yo creo que es el sitio más bonito que he visto en mi vida. Había muchos momentos, yo me levantaba muy temprano, utilicé varias barcas, pero una de ellas era el Mapenza, que era una especie de ciudad flotante, una plataforma de unos 60 metros, llena de contenedores, de mercancías y 300 personas apiñadas. Yo me levantaba muy pronto y le pedía a Victoria, una chica, que calentara agua, que era la cocinera, y me tomaba un café mirando al río, y eso no se me va a olvidar nunca. O sea, un río, imaginaros que parece prácticamente el agua de vidrio, de color plata, y alrededor una selva inmensa, inabarcable, que parecían más que árboles gigantes que se acercaban a abrevarse al río. Yo esas mañanas que había bruma encima del río, o escuchando a los pescadores de fondo que se gritaban que no los veías, es que se me eriza la piel cuando os lo estoy contando. O sea, es el paraíso en la tierra prácticamente de una forma literal. Sí, muchas veces, y ya me has contado que esa selva es indescriptible. Es tan frondosa, tan exuberante, que solo quien lo ve, ni siquiera una fotografía puede representar todo lo que se ve. No, es espectacular. Nosotros, para llegar hasta el hospital donde yo trabajo, como decía antes, tenemos que coger un helicóptero de Naciones Unidas o una antigua avioneta soviética que entra al aire entre las chapas. Y cuando vas sobrevolando es que, como dices, no hay palabras para explicarlo. Es que es verde, y de hecho de vez en cuando a mí algo que me alucina es ves el humo de una hoguera, ¿no? Y yo siempre pienso, o sea, me río yo, entre comillas, de cuando dicen que hay tribus en el Amazonas perdidas. Aquí en Congo sí que tiene que haber gente que ni sabe que existe el hombre blanco, o sea, en la prehistoria, literal. Claro, ¿quién te has encontrado tú, Xavier, en tu viaje? Pues de todo, desde grupos rebeldes o policías corruptos, pero también estos pueblos que comentabais ahora, ¿no? Había momentos en los que estabas 7-8 días no sin conexión a internet, sin ni siquiera señal de teléfono. Y eso implicaba pasar junto a aldeas o estar en aldeas de pescadores prácticamente aisladas. De hecho, cuando me veían, me llamaban chino. Me decían chinoa, y me decían ni hao, porque en esa zona hay una... Y pensaban que era chino. De hecho, me decían que se había corrido el rumor de que los chinos roban los órganos a la gente local
y que tuviera cuidado porque ellos no me iban a diferenciar de un chino, iban a pensar que era un chino. Sé que totalmente aisladas, hay zonas que están en esa, sobre todo en la parte inicial, desde la frontera con Zambia hasta Kisangani, que son unos 2.000 kilómetros, donde te encontrabas un mundo ajeno al resto del planeta. Bueno, entre las fotos de aguas cristalinas también hay un montón de personajes de los que han poblado tu travesía. Aquí tengo una fotografía de Papi Deux leyendo El Quijote, aunque no hablaba una palabra de español. Tú has titulado el libro Quijote en el Congo, pero tú eres el Sancho Panza. ¿Quién es entonces el Quijote? El Quijote es el río Congo. Es un río que muchas veces no sabes si es real o irreal. Es un río que se mete por una selva impenetrable a la aventura, que no hay nada que le pare, que llega hasta el final. Es un río quijotesco, esa sensación de que es un río que más allá de la locura o de las cosas que ocurren en el mundo, hace su camino y le da igual todo lo demás. Me parece un río con mucha alma, es un río con alma de mar. Piensa que es un mar, porque es un río que de 220 metros de profundidad en algunos puntos, 23 kilómetros de ancho en algunos otros, y que además se abalanza contra el mar. Es un río que tiene su propia alma, una alma quijotesca. Un paraíso, como bien has descrito, rodeado a veces por el infierno, como nos has contado tú y nos viene contando Idoia. En este viaje abordas las distintas problemáticas del país. Estamos escuchando una de esas minas al aire libre que aparecen en el cómic y también en las fotografías de tu libro. Desde la época del rey Leopoldo hasta la actualidad, el país ha sufrido el extractivismo de potencias extranjeras, grandes multinacionales, antes europeas, estadounidenses. En los últimos años, chinas se pelean por los minerales del país esquilmándolo. Tras el oro, los diamantes o el coltán, ahora la gran guerra es la del cobalto. ¿Por qué es tan codiciado el llamado oro azul? Pues porque el cobalto va a ser clave en algo que ya nos empieza a sonar y va a ir a más, que son los coches eléctricos. El cobalto es un conector que sirve sobre todo para que nuestras baterías, de todos los elementos electrónicos, pero sobre todo del coche eléctrico, sirve para que las baterías se carguen antes, duren más y se calienten menos. Por tanto, es clave. Los coches eléctricos necesitan una cantidad muy grande de cobalto. ¿Y dónde está, como casi siempre, las grandes reservas de cobalto? En Congo. Así que toda esta cadena desde Leopoldo II que decías de expolio y abuso va a continuar, porque ahora lo vemos, China ya está tomando posiciones, pero va a ser un elemento clave que va a significar sobre todo sufrimiento y más sufrimiento en Congo. También habla de la tala de árboles indiscriminada por parte de empresas extranjeras porque, bueno, el Congo es el país donde más árboles se cortan del mundo, después de Brasil. Especialmente estas empresas son chinas. ¿Cuál es la problemática que generan? Pues una problemática sobre todo que significa hambre para mucha gente que ha vivido en conexión con esa naturaleza tan virgen desde hace siglos. Los pigmeos, que sobre todo son quienes viven de manera nómada en esas zonas selváticas, se tienen que ir. De hecho, directamente me decían que como esos árboles son abatidos, además son abatidos de una manera desalmada. Cuando estas empresas que son chinas, pero también libanesas y europeas, lo que hacen es poner cadenas a esos grandes árboles, imaginaros árboles que son prácticamente gigantes, unas catedrales, y las arrastran por la selva para llevarlas hasta el río. Eso significa que no solo matan a esa catedral natural de ese árbol gigante de siglos, sino matan a cientos de árboles. Eso hace que los animales se vayan, eso hace que los gusanos que viven en alguna de esos árboles también desaparezcan, y los pigmeos se han quedado sin algunas de las fuentes de proteínas más importantes. Así que literalmente están echando a quien ha vivido siempre en armonía con los árboles de la selva de Congo. Idoia, ¿cómo afecta ese extractivismo a las comunidades que tú conoces? Pues al final, por extraer los minerales, las estrategias que usan para alejar a la población de esas minas y hacerse con el control es precisamente masacrar a la población, quemar las aldeas enteras y violar a las mujeres y las niñas de forma salvaje y torturándolas en límites que no podemos ni imaginar. ¿No hay un Estado? ¿No hay protección en el Congo? ¿Cómo funciona eso?
No existe. El Congo es un estado anárquico, ¿no? Yo siempre digo, está Kinshasa, la capital, que está a más de 6.000 kilómetros de la zona donde yo vivo. Entonces, la realidad es que hablamos de por sí, como decía Xavier, ¿no? De zonas ya muy aisladas, perdidas en el corazón de la selva, donde además no hay ningún resquicio de gobierno, ni de autoridad, ni de nada. Tenemos, por ejemplo, un administrador, que sería un poco lo del alcalde del pueblo, pero al final es la anarquía, completamente. Vamos a seguir metiéndonos en esa selva con algo que suena habitualmente allí cada mañana, estos tambores. ¿Qué son, Idoia? ¿Esto qué es? Esto es la llamada a la escuela. Como allí, claro, no hay relojes, no existe absolutamente nada tecnológico, es lo que suele ser sobre las 7 de la mañana, una de las maestras o varios niños, depende, tocan estos tambores durante más o menos 10-15 minutos para llamar a los niños y que vayan viniendo a la escuela. Bueno, pues vamos a ir a la escuela. Acompáñanos aquí en Sabunda. Escuchamos a niños grabados por Idoia en una clase allí en Sabunda, niños siendo niños, viviendo su infancia, pero muchos otros, como Nivek, el protagonista del cómic El cielo de la cabeza, no corren la misma suerte. Xavier, tú has conocido a muchos niños soldados, ¿verdad? ¿Qué situación viven esos chavales? Pues mira, estuve con Rodrigue y con Gloire, que son dos niños de 12 años, que son la guardia personal del jefe rebelde en Bura. Son los chicos que se tienen que jugar la vida por su jefe, porque les mataron a sus padres a machetazos, otro grupo rebelde que atacó su aldea, y desde entonces viven en la violencia constante. Cuando me acuerdo que estaba con Rodrigue y con Gloire, Rodrigue llevaba la camiseta del Barça, empezamos a hablar de fútbol, organizamos un partido y yo le dije al final, oye, ¿puedes jugar a fútbol no sé, cada tarde, cada semana? Me miró como si fuera un extraterrestre y me dijo, no, es el primer partido que juego en los 4 años que llevo en este grupo rebelde. Eso te indica que ni siquiera les dejan jugar a fútbol en algún momento, les dejan hacer nada. Son esclavos que viven en una situación de constantes agresiones y constante violencia, que les acaba convirtiendo a ellos en víctimas y victimarios. Son chavales con 12, 13, 14 años que han asesinado, que han torturado, que han violado. Así que te encuentras situaciones en las que no solo es el daño que les han provocado, sino esos fantasmas que llevan ya casi siempre, ya de por vida, de toda esa gente a la que ellos han hecho daño también. Idoia, en el cómic se ve que les dan un tipo de droga, un brebaje o pócima que también los tiene medio sometidos y además les hace perder el miedo y convertirse en alguien más agresivo, más violento. De hecho, en el cómic lo que se refleja es real. Hay ciertos grupos armados, sobre todo uno en concreto, que siempre llevan una mujer, que es una especie de curandera, que es la que prepara este brebaje, que al final es una droga, ¿no? Es verdad que cada vez más utilizan la metanfetamina, o sea, antes era lo que eran plantas naturales, alucinógenas, etcétera, y hoy en día los drogan muchísimo con metanfetamina, precisamente pues para que estén volados y fomentar esa agresividad, ¿no? Que en los ataques que citaba Xavier. ¿No hay esperanza para ello en ese entorno? Ninguna. Y yo sobre todo me guío por las hermanas con las que yo trabajo, como os decía, llevan 50 años allí y te dicen que es que todo va peor, que el nivel de violencia, aunque piensas que es imposible que vaya peor, siempre va peor, siempre hay más violación, más violencia extrema, más ensañamiento y más torturas. A través de un exsoldado, Xavier narra la historia política del Congo en las últimas décadas. De la rebelión liderada por Joseph Kabila, que derrocó al dictador Mobutu Sese Seko a mediados de los 90, de cómo Kabila hijo, que sucedió al padre asesinado, se agarró al sillón del poder y que no fue hasta 2019 cuando cedió el mando, no sin reticencia, a su rival Félix Tshisekedi. ¿Cuál es la situación política actual en el país, Xavier? Pues de tensa espera, porque ahora hay elecciones a final de año y vamos a ver si en los próximos meses hay cambios. Entre los candidatos, entre todos esos candidatos que ya están intentando cocinar que nada cambie, hay uno que se llama Denis Mukwege, que es un Nobel de la Paz, precisamente es un médico Hemos hablado antes de él. Cura gratuitamente a las mujeres y que tiene muchos apoyos también en Occidente, en Estados Unidos, que ese podría ser un cambio. Habrá que ver si eso es posible o no, pero lo que vemos es que la sucesión de gobiernos ha sido simplemente un cambio de nombres para ver quién esquilmaba al país.
todos los que han estado en el poder se han llenado los bolsillos y no han mitigado en absoluto el sufrimiento de la población. Y de hecho, por esa tensión, Idoia, tú llevas meses intentando volver al Congo y las misioneras que trabajan contigo allí te dicen que no lo hagas. ¿Por qué? Sí, de hecho, mañana quería haber cogido el avión para irme para allí, precisamente como decía Xavier, porque ahora en diciembre tiene que haber elecciones presidenciales, algo que no interesa nunca, porque nunca quieren dejar la poltrona, ¿no? Incluso estando bien atado todo como está. Y precisamente en mi caso, Sabunda y la zona del este es la zona más opositora, porque, como decíamos, como es anárquico, como el gobierno no llega, pues es cuando más manifestaciones hay. Muchas veces retrasan las elecciones, siempre hay muchos disturbios porque se aferran a que no hay un censo. Claro, se estima que el 30% de la población del Congo no está censada. Yo te diría que incluso más, porque nacen en chabolas en medio de la selva. Entonces les viene muy bien decir que no hay un censo y que lo retrasan. Eso supone manifestaciones, ante lo que el gobierno responde sacando a los militares a la calle a tiro limpio. En octubre, el enviado de las Naciones Unidas a la región de los Grandes Lagos alertó sobre una posible confrontación directa entre Congo y Ruanda, por si no había suficientes problemas internos. ¿Cuál es el problema entre estos dos países vecinos? Un país inmenso, porque recordemos que el tamaño de el Congo es prácticamente como Europa desde Portugal a Turquía, con un país diminuto que no tiene ninguna mina. ¿Cuál es el conflicto ahí, Idoia? Ruanda es un país como la comunidad autónoma vasca, o sea, es un país muy pequeño, el más densamente poblado de África, y resulta que es el primer exportador de minas a nivel mundial, de minerales, perdón, cuando oficialmente no tiene una sola mina. Entonces, desde ya la época de los belgas, incluso llevamos décadas, Ruanda se quiere anexionar todo el este del Congo, como no pueden a nivel oficial, entonces lo que hacen es enviar a estos grupos armados. Cuando hablamos de grupos armados, son cientos, miles que controlan el Congo, hay de todo, hay mercenarios, pero muchos son militares ruandeses. Yo me los he cruzado, vamos, no lo esconden, llevan el uniforme militar con la bandera ruandesa. Entonces ya se sabe que muchos de los aviones que salen de Sabunda, de estas zonas mineras, van directamente a Kigali y Ruanda los exporta. Y aparte de trabajar para el ejército ruandés, ¿trabajan también para empresas internacionales, Xavier? Bueno, Ruanda a nivel geoestratégico es el socio principal en la región de Estados Unidos y también de Israel. O sea, la Guardia de Seguridad Presidencial está entrenada por Israel. Y no es un secreto que Estados Unidos tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. Pero sí que es verdad que estos minerales que decíais que salían del este se camuflan, digamos, o van en esas avionetas o por esas fronteras, pasan por Ruanda y de Ruanda se van a países asiáticos, donde ahí se convierten esto de cobalto, el coltán también, ya se convierten en baterías o en elementos eléctricos y de ahí ya se pierde la pista de dónde vienen y viajan a otros lugares del mundo donde se meten en nuestros dispositivos, en los que tenemos en nuestros bolsillos, en los micrófonos en los que estáis hablando. Y aparte de estos problemas que hablábamos, antes mencionaba a las Naciones Unidas, tras años de protestas populares, el gobierno de Kinshasa ha ordenado a las fuerzas de paz internacionales y regionales que abandonen el país, que han sido acusadas de abusar de civiles y calificadas de ineficaces por los funcionarios. Tú, que has conocido muy de cerca la labor de los cascos azules, es muy criticada porque han cometido delitos y crímenes muy serios. Pues yo no solo añadiría ineficacia, sino que son uno de los mayores violadores de la población civil y consumidores de prostitución infantil. Yo tanto en Congo como en República Centroafricana he asistido decenas de mujeres y niñas violadas por cascos azules. Entonces, yo recuerdo estando ahí hace 4 años, a 30 kilómetros de Sabunda hubo un ataque de un grupo armado que arrasaron una aldea, y en Sabunda hay un destacamento de los cascos azules pakistaníes. Todo el mundo sabíamos que estaban masacrando y quemando esa aldea, y ellos no salieron de la base. Entonces luego nos dijeron, claro, ellos tienen misión defensiva, defensiva, no ofensiva. Esto se traduce en que ellos, como cascos azules, los peacekeepers, ¿no?, que les llaman, solo pueden actuar o disparar en caso de que les ataquen directamente a ellos. O sea, no pueden ir a proteger a la población civil. Entonces se limitan a esperar. Cuando se supo que había terminado el ataque, fue un convoy, hicieron un informe que enviaron a Bruselas, y eso es absolutamente todo lo que hacen. Entonces, por esta impotencia que tiene la población, de que llevan décadas, hay 260.000 cascos azules solo en el este del Congo, que suponen 1 millón diario a Naciones Unidas de euros, están saltando y estallando porque precisamente ven que no solo no garantizan la paz, sino, como decía, son los mayores consumidores de prostitución, violadores, etcétera, y no sirven para absolutamente nada. Y huyendo de todas esas violencias, inician ese viaje epopeya que nace en países como el Congo, que llegan hasta nuestras fronteras.
Aquel día en que Jafet desenredó un malentendido que pudo ser amargo, el Quijote me hizo ser consciente de mis privilegios, porque yo, el autor del libro, soy hombre blanco y periodista con pasaporte europeo. Esta es, por tanto, como la del caballero manchego en su delirio, una mirada sesgada de una realidad ajena y desconocida, donde se me observa, trata y acompaña de una manera distinta por ser quien soy. Es indiscutible que este viaje habría sido diferente sin ese privilegio. Qué bien que reconozcas ese privilegio que nos hace tan diferentes a ellos, que sufren tantas cosas y tienen tantos problemas para salir adelante. Xavier, ¿somos conscientes de lo privilegiados que somos de poder viajar como y cuando y a donde queramos frente a los habitantes de África y en general del sur global? Yo creo que no lo somos, pero tampoco sin movernos del sofá. Somos privilegiados porque podemos informarnos de cualquier sitio del mundo en un minuto, sacando un teléfono móvil conectado a internet. Somos privilegiados porque estamos en un país que tiene algunos derechos garantizados, algunos derechos sanitarios también, en caso de que tengas una enfermedad también garantizados. O sea, va mucho más allá nuestro privilegio del momento en el que sales de casa y te mueves por otros mundos en los que se te mira, se te ve y se te escucha diferente, que ni siquiera moviéndonos del salón de nuestra casa ya lo tenemos. Ya es un privilegio que nos hace diferentes y nos coloca en una situación mejor respecto a las dificultades que hay en el mundo, sin duda. Tú lo has vivido aquí, como jefa de una de las clínicas de Médicos Sin Fronteras, en concreto en esa cárcel al aire libre que es Lesbos y Udoya. ¿Qué te parece la política actual de fronteras de la Unión Europea? Que es totalmente inhumana. O sea, no se le puede llamar política de migración porque es una política de muerte y de hecho no lo digo yo, a los hechos me remito, ¿no? Estamos viendo que en la última década no solo no están disminuyendo las llegadas, sino que cada año tenemos más llegadas y sobre todo más muertes en el Mediterráneo. Esto lo que está pasando está sirviendo, estas políticas de contención tanto en los países limítrofes como pueden ser Marruecos, Turquía, que es lo que yo conozco bien, ¿no? Estamos invirtiendo millones y millones de euros para que los contengan allí, no les dejan salir y luego estamos dejando ante nuestra total impasividad que se nos mueran millones de personas porque ese es el tema, que no hay ni cifras, no sabemos. En Lesbos la gente me decía, hemos salido 2 barcas y hemos llegado 1. O sea, nunca va a haber registros de las miles de niños, niñas, bebés, ancianos que se nos están muriendo ahogados tanto en Canarias como en el Mediterráneo. Y los que consiguen cruzar ese estrecho, por ejemplo, desde Turquía hasta Lesbos, luego viven otro infierno, que tú conoces bien, ¿cómo es? Pues un infierno que yo venía de trabajar 7 años en África, en República Centroafricana, Congo, en los considerados mayores contextos de violencia más extrema, y el nivel de sufrimiento que yo viví en Lesbos, y lo comentaba con compañeros de Médicos Sin Fronteras, veníamos de, como os decía, Congo, Yemen, Siria, Afganistán, o sea, de las peores misiones, y todos fue la misión que psicológicamente más factura nos pasó. Fue la primera misión en la que yo semanalmente me tocó coser muñecas de niños y niñas, porque no son menas, me niego a llamarlos menas, son niños y niñas de 15, 16, 17 años que se están cortando las venas en suelo europeo, porque Moria, Lesbos es suelo europeo, ante nuestra total pasividad, y era un sentimiento de impotencia muy bestia que me costó mucho gestionar, precisamente el saber que estábamos en suelo europeo, ¿no? Esta impotencia era un sufrimiento tan bestia y un sufrimiento tan voluntariamente creado, porque yo la frustración que siento en medio del Congo, en República Centroafricana, estando entre tiros y masacres, era diferente, porque como que es duro, ¿no? Pero asumes que estás en un conflicto armado, pero estar en suelo europeo y saber que somos los europeos y europeas conscientes de esto y que lo estamos permitiendo, todos coincidíamos que esa impotencia era lo más difícil de gestionar y lo que más factura nos pasó. Y miles de ellos vienen de un continente al que tú, Xavier, has dedicado ya 4 libros, además de innumerables crónicas que nos ha ido regalando a lo largo de 20 años como corresponsal allí. Por eso no queríamos despedirte sin hacerte, creo, una pregunta clave, que es ¿cómo se cuenta África? ¿Lo contamos y lo entendemos bien? ¿Qué falla cuando contamos ese continente? Pues fallan medios, falla interés de los medios de comunicación, que prácticamente no envían o no tienen a enviados especiales o corresponsales en el terreno. Y también falta, yo creo que miedo, esa sensación de o sobra miedo al mirar al continente. Y también sobra paternalismo. Yo creo que esa sensación de que miramos al continente como un continente también al que hay que ayudar, que es imposible que salga él solo, también hace mucho daño. Entonces,
Yo creo que es un continente que habría que escuchar más, porque cuando se dice eso de no tienen voz y hay que darle voz, me parece horrible. Los africanos tienen voz, el problema es que no escuchamos, ¿no? Y yo creo que cuando entendamos eso vamos a empezar a mirar el continente de otra manera, porque sobre todo tendremos que poner el foco en nosotros, en abrir más los oídos y escuchar qué pasa, cuál es nuestra responsabilidad y qué se puede hacer juntos. Hoy hemos intentado darles voz a través de un cómic que lo hace, a través de una enfermera que lleva años haciéndolo y a través de un periodista que lleva años contándolo. Idoia Moreno, Xavier Aldecoa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, explicándonos cómo es ese continente tan desconocido y cómo son quienes lo habitan. De verdad, un placer. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias. Adiós. A ti. Y nosotras nos vamos ya con este Immigration Forcée del artista Musicongo, procedente de la vecina República del Congo, que denuncia ese exilio masivo africano. Hoy hemos hablado del Congo, un enorme conflicto, un genocidio durante décadas del que no se habla. Hablamos de otros, pero la agenda periodística la marcan muchas veces los grandes medios e intentamos salirnos de ella con tu ayuda. Por eso queremos daros las gracias por apoyarnos para que podamos hacer programas como este, fuera de los temas que copan portadas y telediarios, con un enfoque distinto, comprometido y creemos que es muy necesario. Os necesitamos vuestra aportación económica para seguir manteniendo al mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Marta González, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Ángela Sepúlveda, Irene Valiente, Andrea Olea y aquí en los micrófonos, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Por cierto, Jambo Congo se escribe Jambo Congo. ¿Cuál es la página web, Idoia? Si ponen en Google Jambo Congo, la de WordPress, la primera Muy que bien. sale. Gracias por llevarnos al Congo, de verdad. Gracias a vosotras. Hasta mañana, salud y república, y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.